Hola, mi nombre es Pablo Pablaza y en este video veremos los esquemas de codificación digital bipolar AMI y B8ZS. Bipolar AMI o Bipolar Alternate Mark Inversion es un código de línea para propósitos de transmisión digital, específicamente para la codificación de las señales digitales. Este esquema de codificación utiliza tres niveles de señal, un voltaje positivo, un voltaje cero y un voltaje negativo, lo que permite codificar los bits de la información que se quiere transmitir en tres niveles distintos. A partir de lo anterior, se obtiene que cada nivel de señal puede representar solo un bit por ciclo. Esto está dado porque de forma teórica, dado que la codificación consta de tres niveles, cada nivel puede contener hasta 1,58 bits, pero dado que los bits son enteros, esto se aproxima a un bit por nivel de señal. En este esquema de codificación, los bits 0 siempre son asignados con un nivel de voltaje 0, mientras que el nivel de los bits 1 es asignado en base al nivel del 1 anterior. En particular, el primer 1 a codificar siempre se le asigna un nivel de voltaje positivo. Como se observa en la tabla, para el bit 0 siempre se le asignan los 0 volts, mientras que el nivel para los bits 1 depende del nivel del 1 anterior. Por ejemplo, si el 1 anterior tiene nivel positivo, al bit actual se le asigna nivel negativo y viceversa si el anterior tiene un nivel negativo. Veamos ahora un ejemplo. Se tiene una señal de data cualquiera, la cual se quiere codificar utilizando la codificación bipolar AMI. Bueno, como uno de los primeros requerimientos de la codificación es que el primer bit 1 se codifica con nivel positivo. Luego el bit 0 siguiente se codifica con nivel 0, como ya se habló anteriormente. Y el siguiente 1 se codifica mirando el bit anterior 1, que en este caso el anterior es positivo, entonces el actual se codifica como un nivel negativo. Luego se tienen dos ceros consecutivos, los cuales también se codifican con nivel 0. Y el siguiente 1 se codifica como nivel positivo, dado que el 1 anterior fue codificado con nivel negativo. Posteriormente la señal se sigue codificando siguiendo la lógica y se obtiene la señal que se observa en pantalla. La codificación bipolar tiene algunas ventajas, como que reduce la desincronización por unos consecutivos en el receptor o que la componente DC de la señal resultante es nula, pero también tiene un problema, ya que puede existir desincronización en el receptor si hay muchos bits 0 consecutivos. Para corregir lo anterior, surge la codificación B8ZS o Bipolar with 8-Zero Substitution, que es un esquema basado en bipolar AMI, siguiendo la lógica de codificación pero con un pequeño cambio. Este consiste en que si hay 8 ceros consecutivos en la data, estos se codifican de forma particular para reducir desincronizaciones en el receptor. La lógica de codificación en este esquema es prácticamente la misma que en bipolar AMI, pero si hay 8 ceros consecutivos, estos se codifican como se muestra en la tabla. Si el 1 anterior al tren de ceros es positivo, los tres primeros ceros se dejan igual, el siguiente toma un nivel positivo, el siguiente nivel negativo, luego hay un cero intermedio y se termina con un nivel negativo y otro positivo. Por el contrario, si el 1 anterior al tren de ceros es negativo, el esquema de codificación del tren es opuesto al caso anterior. Veamos ahora un ejemplo utilizando la codificación B8ZS. Como se observa en la imagen, se tiene un tren de bits que posee 8 ceros consecutivos. Bipolar AMI solo les asigna un nivel de voltaje 0, mientras que B8ZS sigue el esquema mostrado. En este caso, considerando que el bit 1 anterior a los ceros tiene un nivel positivo. Por el contrario, si el bit 1 anterior a los ceros tiene un nivel negativo, la codificación de los ceros se invierte con respecto al caso anterior, para luego continuar codificando la señal con esquema bipolar. La tasa de modulación corresponde a la tasa a la cual se generan los elementos de la señal y está dada por el cociente entre la tasa de datos y el número de bits por nivel de señal. Dado que AMI y B8ZS son esquemas bipolares y como se vio anteriormente, en estos casos solo se puede representar un bit por nivel de señal, la tasa de modulación viene siendo igual a la tasa de datos sobre 1. En cuanto a aspectos positivos y negativos, los esquemas de codificación bipolar brindan ventajas respecto a evitar desincronizaciones por trenes de bits iguales, además de que la componente continua neta de la señal es nula, y finalmente estos esquemas son muy aptos para la detección individual de errores en la transmisión. Respecto a los aspectos negativos, en la codificación bipolar AMI existe la posibilidad de desincronización si hay un tren de ceros consecutivos, y por otra parte, ambos esquemas solo permiten la representación de un bit por nivel de señal. En cuanto a los usos de estos esquemas de digitalización, el esquema bipolar AMI fue utilizado en las primeras redes PCM y también a veces usado en algunos multiplexores antiguos.
Por otra parte, B8ZS, derivado de Bipolar AMI, fue utilizado en Digital Signal One, un estándar de entramado y señalización para transmisión digital de voz en telecomunicaciones, particularmente en Norteamérica, Corea del Sur y Japón. Muchas gracias por ver el video, no olviden darle like y suscribirse si quieren ver más videos como este en el futuro.